una crítica que se le hace habitualmente al liberalismo es, y que es muy, yo diría, clásica, sobre todo viene más desde las izquierdas, más desde el socialismo, marxismo, es el tema de el rol empresario-trabajador, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿en qué punto podemos garantizar, por ejemplo, que una corporación que tenga un cierto monopolio, que tenga un poder de negociación muy grande respecto a un grupo de trabajadores, podemos conseguir que exista realmente una libre asociación y no una especie de coacción por necesidad a los trabajadores, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo práctico, que se le pague un salario extremadamente bajo, por ejemplo, con el que no pueda ni subsistir a un trabajador. A ver, yo distinguiría de entrada, aunque nos pueda parecer que el resultado final puede ser similar, pero distinguiría lo que es la coacción, es decir, el uso de una acción personal violenta sobre terceros, con lo que alguno podría llamar coacción por necesidad, ¿no? Lo que creo que lo has mencionado incluso tú. Es decir, que una persona... las alternativas que tenga a cooperar conmigo sean tan malas que de facto esté forzado a cooperar conmigo. En ese caso yo no estoy ejerciendo ningún tipo de violencia contra ella. La izquierda suele hablar de violencia estructural, es decir, que si esa persona no tiene medios materiales para subsistir, hay una violencia estructural en contra de ella. Bien, pero incluso aunque habláramos de violencia estructural, que a mí no me gusta porque la violencia es la acción de una persona sobre otra, no del sistema sobre nadie. Sí. En cualquier caso, no sería yo quien estoy ejerciendo la violencia sobre ella. Sería la estructura, pero no yo en particular. Claro, esto muchas veces la izquierda lo reorienta diciendo, no, es que esa estructura material que genera violencia, sí que es claramente una tesis marxista, la ha conformado la clase capitalista, claro, y tú formas parte de la clase capitalista y por tanto sí eres copartícipe de esa violencia estructural que fuerza al trabajador a vender su fuerza de trabajo. Bueno, pero aquí hay muchos saltos lógicos. Es decir, ni acepto, ni creo que sea aceptable que la violencia sea estructural, porque la violencia es entre personas, ni además el hecho de que yo sea capitalista me convierte en miembro de un sujeto activo como podría ser la clase capitalista, ni tampoco esa determinada estructura que tú calificas de violencia o que generadora de violencia estructural ha sido engendrada por la clase capitalista. Puede ser, o sea, uno podría llegar a decir, bueno, está más o menos alineada con los intereses de la clase capitalista. Discutible, por lo que ahora voy a mencionar. Pero bueno, aún así, que algo esté alineado con mis intereses no significa que lo haya creado yo, ¿vale? Entonces, ya digo, hay muchos saltos lógicos como para terminar responsabilizando de tu situación, o terminar responsabilizándome a mí de tu situación, o responsabilizar a otro de mi situación. Dicho esto, expresada esta diferencia que yo creo que es importante mantener entre coacción como tal y luego pues formas de desamparo social que desde luego son muy deplorables desde un punto de vista personal e incluso social si es una situación en la que está mucha gente, que empujan o bueno, que presionan o que lleva a que la persona se sienta presionada por las circunstancias, que ya digo, no son acciones de nadie, para cooperar con otras personas. Establecida esa diferencia, ¿qué mecanismos hay dentro del liberalismo para nivelar el poder de negociación? Que creo que es la pregunta al final, ¿no? Bueno, pues al final el poder de negociación lo nivelas primero con un mecanismo o con un principio que no hemos mencionado, que es el de libre mercado. Uno de los principios del libre mercado es la libre competencia, entendiendo libre competencia por libertad de entrada en el mercado, de tal manera que si una empresa o un trabajador, porque a veces el poder de negociación lo tiene más el trabajador, por ejemplo, trabajadores muy cualificados y muy específicos, esto en los clubes de fútbol se ve con claridad, ¿no? No digo que sea el caso más común, pero que también, existe. También cabe esa posibilidad y no hay que negarla estructuralmente. Pero bueno, una empresa puede tener una posición predominante en el mercado, pero la tendrá siempre y cuando exista libre competencia en la medida en que siga satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Si deja de hacerlo y sigue habiendo libre competencia, cabrá la posibilidad de que aparezca otra empresa que lo haga mejor y que la desplace del mercado. La libre competencia no es que en un momento determinado haya muchos oferentes. La libre competencia es fundamentalmente que no haya barreras que impidan que puedan entrar nuevos oferentes en el mercado que le disputen la posición económica a los oferentes existentes. Ese es un principio, ¿no? Libertad para competir. Pero luego hay
otra forma de nivelar el poder de negociación, que es libertad para cooperar o libertad para asociarse. Es verdad que una gran empresa puede tener más poder de negociación frente a un trabajador, pero ya no está tan claro que tenga poder de negociación frente a un conjunto de trabajadores libremente asociados, por ejemplo, a través de un sindicato. Entonces, la libertad de asociación y acrecentar el número de los agentes que están negociando también puede nivelar el poder de negociación. Vale. Por consiguiente, existen estas dos formas: libre competencia entre empresas por contratar trabajadores, Sí. y libertad de los trabajadores para asociarse sindicalizadamente entre sí, sin privilegios jurídicos, pero con la fuerza que les da la asociación para negociar con la empresa. ¿Esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, en Suiza, país que hemos mencionado antes, en la mayoría de cantones no existe salario mínimo, ni existe una regulación laboral desde el Estado muy intervencionista. Eso significa que en esas jurisdicciones, en esos cantones donde no existe salario mínimo, ¿le puedo pagar a un trabajador suizo, no sé, un dólar al día o un franco suizo al día? No. ¿Por qué? No porque un empresario individualmente a lo mejor no quisiera pagar ese salario, o porque si aisláramos a un empresario y a un trabajador y dijéramos no hay nada más alrededor de vosotros, pues el trabajador podría decir yo es que estoy en necesidad extrema porque solo puedo cooperar contigo, solo puedo trabajar para ti, y claro, si no trabajo para ti me muero de hambre y por tanto me puedes pagar lo que quieras. No, pero es que esa relación está inserta en un entorno competitivo. Claro. ¿Qué significa eso? Que otras empresas quieren contratar a ese trabajador, Claro. y las empresas compiten entre sí, elevando el sueldo mínimo de facto, no de jure, pero sí de facto, pues no sé, a 3.000 o 4.000 euros mensuales. Sí, sí. Y luego, eso sería la libre competencia, que ya nivela el poder de negociación, porque un trabajador no negocia únicamente con una empresa, sino con todas las que quieren contratarlo. Y cuantas más haya y más compitan entre sí, más poder de negociación tendrá el trabajador. Por supuesto, el trabajador también compite con otros trabajadores, pero en la medida en que la demanda de trabajadores por las empresas sea mayor, y esto sucede en economías libres y vibrantes, donde se acumule capital, etcétera, sea mayor que la oferta de trabajadores, pues ahí la sartén por el mango la tienen los trabajadores. Claro. En España, por desgracia, como la legislación laboral genera lo que más llamaría un ejército industrial de reserva, es al revés. Hay mucha más oferta de trabajadores que demanda, y eso reduce el poder de negociación de los trabajadores. Pero aún así, incluso en esos escenarios, cabe la posibilidad de asociarse sindicalmente para negociar más de tú a tú con las empresas. Por tanto, serían esos dos principios que son, de nuevo, consustanciales al liberalismo: libre competencia como parte del libre mercado y libre sindicalización como parte de la libre asociación. ¿Estás de acuerdo con la crítica que se hace? Entiendo que no, pero si quieres argumentarlo un poco mejor, que el liberalismo genera desigualdad entre clases. Bueno, entre clases, es que esta es una crítica un poco... quiero decir, uno puede señalar, la clase capitalista es la que tiene medios de producción, y la clase trabajadora, así lo definirían los marxistas, son los Claro. que no tienen medios de producción y los que tienen que vender su fuerza de trabajo al no tener medios de producción. Bueno, claro, si no consideramos que las clases son compartimentos estancos, que todos los que están dentro de una siguen dentro de una y los que están dentro de otra siguen dentro de otra, si no lo consideramos así, sino que consideramos que un trabajador sin medios de producción se puede capitalizar y convertir en capitalista, y un capitalista se puede descapitalizar y convertir en proletario, pues claro que va a existir, por definición, desigualdad patrimonial entre clases sociales, porque estás definiendo a los capitalistas como los que tienen y a los trabajadores como los que no tienen. Entonces, claro, los que tienen siempre van a tener más que los que no tienen, por definición. La cuestión es, ¿los que no tienen cada vez son un grupo mayor de la sociedad y los que tienen un grupo menor o no? Y ahí no existe, eso sí sería lo que disputo, una tendencia inexorable a que los que tienen, los capitalistas, sean cada vez un menor grupo y que sean, por tanto, o sea, si solo la clase capitalista tiene, pues claro, si cada vez son menos, los que estén dentro tendrán cada vez más, porque Claro. se repartirán todo lo que hay entre un menor número de personas. Y que en cambio los que no tienen sean cada vez más. Ahí no existe una tendencia inexorable. Marx en el siglo XIX decía que el 90% de la sociedad, en el manifiesto comunista lo dice como tal, el 90% de la sociedad no tiene y el 10% es el único que tiene. Correcto. Bueno, si miramos cómo ha evolucionado la distribución social de la propiedad burguesa desde el siglo XIX, veremos que hoy ya no es el 10% el único que tiene y el 90% el que no tiene, sino que probablemente estamos hablando del 30%, 35%, depende del país, claro, los que tienen, y el 60-65% los que no tienen, o los que no tienen demasiado, porque casi todo el mundo tiene algo, pero no demasiado para considerarlo Creo que propiedad es burguesa. el 70-75% de la población española es propietaria. Es decir,
Claro, hay un mínimo de patrimonio acumulado, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que el marxismo no consideraría la vivienda, y sí lo haría, pero bueno, no consideraría la vivienda propiedad burguesa, porque no es un medio de producción, sino que es un bien de consumo duradero, ¿no? Bueno, aunque se puede instrumentalizar para que... Claro, es que eso es lo que el marxismo muchas veces no ve, que hay bienes de consumo duraderos que también son medios de producción. Claro. Una vivienda, no sé, imaginemos que dedico la mitad de mi vivienda a vivienda y la otra mitad a estudio profesional. Pues claro, ahí ya estoy utilizando como local comercial parte de mi vivienda, ¿no? Por supuesto, para eso tienen que ser viviendas suficientemente amplias, pero aún así, si miramos el porcentaje de españoles que tienen una vivienda que les permitiría, por ejemplo, hacer ese uso, si así quisieran, pues desde luego no es un porcentaje despreciable a buen seguro. Entonces, no ha habido una concentración de la propiedad con respecto al siglo XIX, que es cuando Marx enjuiciaba la dinámica del capitalismo, ¿no? Por supuesto, en los últimos 30 años sí ha habido una cierta concentración de la propiedad en determinados países o en determinadas economías, muy en particular Estados Unidos, pero también hay que analizar cuáles son las causas de esa concentración de la propiedad, en qué medida son dinámicas consustanciales al capitalismo. O sea, pueden ser dinámicas compatibles con el capitalismo, pero no consustanciales, es decir, que siempre tengan por qué ocurrir. Por ejemplo, en Estados Unidos la concentración de la propiedad en los últimos años se ha dado por el incremento de la desigualdad de ingresos. ¿Y por qué se ha dado el incremento de la desigualdad de ingresos? Pues fundamentalmente porque el cambio tecnológico que hemos vivido en las últimas décadas ha sido un cambio tecnológico sesgado hacia los trabajadores cualificados, con lo cual los trabajadores cualificados no solo han cobrado más por su mayor cualificación, sino porque toda la ganancia de productividad derivada de la tecnología ha ido a parar también a sus manos. Claro, si una cierta minoría relativa de trabajadores cobran mucho más, pueden ahorrar mucho más y se pueden capitalizar mucho más. Ahora, ¿es consustancial al liberalismo, a una sociedad liberal, que el cambio tecnológico siempre esté sesgado hacia los trabajadores cualificados? No, de hecho, probablemente ahora la IA vaya a generar un cambio tecnológico sesgado hacia los trabajadores no cualificados. Por tanto, ¿ese cambio tecnológico sesgado que ha generado esa desigualdad es compatible con el liberalismo? Sí. ¿Es consustancial? No. ¿Existe una dinámica inevitable a que la desigualdad se incremente? No, al menos no por esa vía. Y por otras, que son las que diagnostica el marxismo, tampoco. Por tanto, ¿se pueden dar aumentos de desigualdad dentro de una sociedad libre? Por supuesto. ¿Son inevitables? No. ¿Muchos de los aumentos de la desigualdad que hemos tenido en los últimos años son consecuencia del intervencionismo estatal? Sí. Por ejemplo, ahora mismo en España hablábamos de la propiedad de la vivienda como un factor de nivelación del patrimonio. Bueno, hay muchos jóvenes que no pueden acceder a la vivienda por restricciones políticas a la construcción, a la edificabilidad, al cambio de uso, al acceso a un empleo más o menos estable y por tanto un flujo de renta estable, y todo eso está despatrimonializando a una parte de la sociedad. ¿Por dinámicas inherentes al capitalismo? No, por dinámicas inherentes a un tipo de regulación antiliberal del capitalismo. And never